שלמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין. Regreso con ustedes, nuestros amados televidentes, amados en Yeshua todos. De verdad, continuamos con la disertación de esta escritura, de esta posición, de la restauración de las dos casas con los actos de Yeshua. Habíamos quedado, y ya de inmediato pues quiero enlazar el pasú que habíamos citado antes de irnos a los cortes comerciales, el pasú, el versículo 16 de Yohanan 11, cuando dice que Tomás dijo a sus compañeros, a los talmidín de Yeshua, sí debemos ir para morir con él. Recuerden que dijimos que Tomás, esa palabra, ese nombre es mellizo, hace referencia a dos iguales, ¿verdad que sí? Lo cual significa que está hablando de las dos casas, proféticamente hablando. Las dos casas que estaban en tinieblas, que están en tinieblas, pero que ya Yeshua había dicho que él es la luz del mundo. Y a propósito, cuando soltamos esta explicación, cuando soltamos esta revelación desde aquí, me comentaba el hermano Manuel Martínez, que está aquí con nosotros, una revelación que debemos saber a los hermanos que están allá oyéndonos en casa. Por eso yo quiero invitar nuevamente al hermano Manuel que no suelte esa revelación que él recibe en su rúa cuando yo explico y digo que Yeshua es la luz del mundo, que la Torah es la luz y que solo teniendo Yeshua y solo estando en Torah podemos estar en luz. De lo contrario, dijo el mismo Yeshua, que andamos en tinieblas, a oscuras, sin conocer ni ver nada, porque la oscuridad es ausencia de la luz y ausencia de luz es no ver nada, es no ver los colores, es no ver la realidad que Yeshua y el Padre quiere que veamos. Aquí tengo nuevamente a nuestro hermano Manuel. Mira, Manuel, yo quiero que tú le sueltes de verdad a nuestros televidentes, a los hermanos en Yeshua, que están al tanto de este espacio, que están leyendo la Escritura, que le están estudiando con nosotros. Esa revelación, esa explicación que tú me diste cuando nosotros hablamos acerca de Yeshua, es la luz del mundo. Ok, podemos entender que la Torá es prácticamente una maravilla. Se manejan con pasajes escriturales que aportan revelaciones, nos enseñan día a día cómo nosotros podemos introducirnos en la Escritura y de cómo el Eterno, interesadísimo en nosotros, nos puede ayudar a comprender más las Escrituras. Es importante saber y conocer que la Torá es un manantial de vida y que nosotros podemos accesar de ella libremente. Pero comentando un poco el pasaje del Roé, nos damos de cuenta de que ella nos enseña a aprender y de los misterios y de las revelaciones alusivas al Mesías. Por lo tanto, creo que la palabra que utiliza Yeshua para referirse a que Él es la luz, la palabra en el hebreo es Aor, que quiere decir luz, que está en el Génesis cuando está la creación y dice que todo aquello era tiniebla y Él dijo hágase la luz. Comenzamos desde ese primer versículo y estamos dando cuenta que ya nos está anunciando una palabra profética acerca de quién, del Mesías. No es casualidad que eso esté decimos en la Escritura no hay accidentes ni errores ni nada oculto que el Eterno no quiera ofrecernos a nosotros. Por lo tanto, esa palabra luz está conectada con un pasaje de una fiesta profética también que fue añadida. Hay 7 fiestas y creo que el Roe ya las ha explicado aquí, pero fueron añadidas 2 fiestas más. Esa fiesta fue Purim y la otra Hanukkah. Y esa fiesta de Hanukkah, en el cual se celebra una fiesta bastante trascendental en Israel a raíz de la guerra que tuvieron en aquel tiempo los macabeos, que él se presentó como la luz del mundo. Lo que nos quiere decir es que en ese milagro de aquella fiesta él estableció una profunda connotación espiritual, donde él dijo que él es la luz del mundo y le devolvía a una persona que estaba ciega la vista. Mientras andamos sin Torah, andamos sin luz, pero cuando andamos con Torah andamos en la luz. Por eso es que nadie tropieza cuando estamos en la luz. Y esa luz bendita, santa, es y únicamente y exclusivamente la da Él cuando nosotros tenemos una conversión genuina y cuando llegamos a recibirle como el Mesías de Israel en los tiempos de restauración. Quiero agregar algo más en este comentario y es muy importante. Acuérdese que cuando el Génesis o Bereshit, el Señor dice que se haga la luz
resplandeció la luz, es una luz cándida que está en Yesayahu, en Isaías. Todavía no había luz y él dice que su resplandor llenó toda la tierra de luz. Quiero enfatizar de que tenemos cada día más que volver a las raíces hebreas, a las raíces de nuestro fundamento para poder conocer todas las revelaciones que hay en la Torá, en la santa y bendita Torá del Eterno. Yeshua es fiel y Él establecerá todas las cosas para que nosotros seamos más propicios y más partícipes a entender la palabra en su revelación conceptual, para así poder llegar a una mejor comprensión. Amén. Bueno, de verdad, gran aporte, valioso por demás. Quiero continuar, ¿no? Hermano Manuel, el paso 17, importantísimo. Cuando llegaron a donde estaban las mujeres, a la aldea, a Beit Anyad, a Betania, como usted le conoce. Cuando llegaron, Yeshua encontró que Eleazar ya había estado en el sepulcro por 4 días. Y yo quiero que usted lo vea. Cuando llegaron a la aldea, ya Eleazar tenía 4 días. Y yo quiero que usted entienda los detalles. ¿Por qué no un día? ¿Por qué 2? ¿O por qué no 2? ¿O por qué 4? Yo quiero que ustedes sepan que en el contexto hebraico de este siglo, del siglo I, cuando estuvo Yeshua pisando la tierra de Israel, las resurrecciones usualmente se suscitaban al tercer día como máximo. Cuando un muerto ya trascendía el tercer día, la esperanza de resurrección era prácticamente nula, inexistente. Significaba que si se suscitaba era realmente un milagro de tal magnitud. Y aquí entra en juego una prerrogativa mesiánica. Y es lo que quiero que los hermanos en Yeshua vayan conmigo conectados. Por eso es que Yohanan nos da este detalle tan interesante. Dice que fue al 4º día que Yeshua aparece después que le dan la noticia que su amigo Eleazar, las 2 casas, están muertas o está muerto. Él espera el 4º día porque realmente está siendo alusivo a una prerrogativa mesiánica. El poder de Yeshua para actuar en resurrección. Recuerden que si Yeshua no resucita, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Ahí está el acto de su prerrogativa, de por qué tuvo que Eleazar estar 4 días en el sepulcro. Muy bien, continuamos ahora con el paso 17. Cuando llegaron, Yeshua encontró que Eleazar ya tenía 4 días. Dice, el 18 ahora, veía ya a Betania, estaba a 2 millas de Jerusalén. Por eso es que es importante ver por qué Yohanan resalta la distancia que había entre Betania, Beit allá y Jerusalén, solo 2 millas. Si lo llevamos hoy a nuestras medidas, estaríamos hablando de más o menos 3.2 kilómetros. Distancia que Yeshua podía recorrer, digo yo, aquí tal vez especulando, en no menos de 3 horas. Seguro. Y se tardó 4 días. Lo que indica que hay un acto profético que está haciendo alusión Yeshua a la resurrección, a la restauración de las 2 casas que él quiere tener unidas. Y se pone de manifiesto, insisto, una de sus prerrogativas mesiánicas, la facultad de poder producir una resurrección. Continuamos entonces, en importante pues abordaje. Vamos al paso 19. Y dice, y muchos de los Yaudín habían venido para consolar a Miriam. Dice, y muchos de los Yaudín habían venido para consolar a Marta y a Miriam por la pérdida de su hermano. No olvidemos los nombres de las 2 hermanas. Significan rebelde, rebeldía, Marta y Miriam. Y los Yaudí habían venido a consolarla. Los Yaudí habían venido a consolarla. Ahora, ¿para quién es el consuelo? ¿Por qué el consuelo y cuándo? El consuelo, Yeshua dijo, les voy a enviar el Consolador. El Consolador vino a ratificar el pacto, la Torá, en el libro de los Hechos capítulo 2. No a dar origen a otra organización, no a dar origen a otra entidad. Es la confirmación de la Torá dada en Sinaí. Por eso dijo, enviaré el Consolador. Por eso dice que los Yaudí vinieron a consolar a las 2 mujeres, haciendo alusión Yeshua de forma profética a la restauración de las 2 casas y de Israel en pleno.
la manifestación del Rúa con las 70 lenguas del mundo del entonces. Y los hebreos que estaban allí, los talmidín y los 120 hebreos, todos, sin excepción, impartiendo con lengua la restauración de las dos casas. Y nos vamos al enlace profético. Le invito a Isaías a leer Isaías capítulo 40, versículo 1, paso 1. Consuela, consuela a mi pueblo, dice Elohim. Ahí lo tenemos en pantalla. Consuela, consuela a mi pueblo, haciendo la alusión profética de que los Yehudim, Yeshua, yendo a consolar a los Yehudí, yendo a consolar a las hermanas. Isaías capítulo 51, verso 3. Porque Yahweh en consolación. Aquí tenemos el enlace profético. Confrontará todos sus lugares desiertos. Hará de sus lugares desiertos como el Edén. Aquí está hablando de una restauración total de Israel. Su Arabá como el jardín de Yahweh. Allí estará la alegría y el gozo. Acción de gracia y sonido de música. Aquí está hablando Isaías de la restauración, del consuelo que traería Yeshua a ambas casas. Nos vamos ahora al pasú 20 y dice así: de modo que cuando Marta, yo quiero que los hermanos en Yeshua precisen este pasú en estos 2 minutos que nos quedan. De modo que ahí lo tenemos en pantalla. De modo que cuando Marta oyó que Yeshua venía, ella fue a encontrarse con él. Pero Miriam continuaba en Shibak, en duelo, en luto, sentada en casa. Aquí hay 2 detalles sumamente interesantes que invito a los hermanos en Jesús a abrir su espíritu al acto profético que está aquí. Vean que Marta, rebelde, representa la casa de Israel, las 10 tribus. Viene a Yeshua, sale corriendo en pos de él. Por eso Israel está regresando, por eso el hijo pródigo está regresando a casa. Marta regresa a encontrarse con Yeshua. Viene a postrarse ante él. Viene a dejar su dolor en las manos de Yeshua. El dolor que le trajo el destierro. El dolor que le trajo el exilio. El dolor que dejó perder su identidad cuando se mezcló con los pueblos. Por eso Marta representa la casa de Israel. Pero no, vean lo que pasa con Miriam. Usted le conoce como María. Ella se quedó en Shibá en luto, se quedó sentada en casa. En el argot hebraico, y ya esto para ir a cortes comerciales, pero lo voy a reforzar al regreso. En el argot hebraico es un hebraísmo. Decir que se sentó es un acto alusivo a estudiar Torah. Marta sale al encuentro de Yeshua. Miriam, que representa ayuda, la casa de ayuda, se quedó sentada estudiando Torah. Ciertamente Israel cuando se dispersa no estudia Torah, pero Yehudá sí se queda estudiando Torah, pero sin Yeshua, se quedó en luto, porque el que le trajo la alegría es Yeshua. Al regreso continuamos con el aborde de esta temática, no te lo pierdas. Continuamos con Yohanan 11 y la resurrección de Eleazar y Yeshua restaurando. בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח אני מאמין